De vuelta a las 8:45 nos acompañan José Luis Chea, ex embajador de Guatemala ante la OEA, columnista de prensa también, y está con nosotros Gerson Sotomayor. Él es analista en temas políticos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Muchas gracias, señores, por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45 y queremos conversar con ustedes sobre la expectativa de la protesta el día de mañana, el jueves 27 de agosto, que está marcado ya como una fecha relevante. Es la primera vez que se convoca a una manifestación en día hábil. Y no son pocos los centros de estudio, los establecimientos escolares, las universidades, pero además establecimientos comerciales que han anunciado que detendrán mañana su trabajo para salir a manifestar en contra del sistema político corrupto y a favor de la renuncia del presidente Pérez Molina. Yo arrancaría preguntando, José Luis, ¿cuál es la expectativa de mañana? Yo creo que obviamente la convocatoria ha sido grande, incluso el propio sector privado ha manifestado que va a estar ahí presente y va a seguir incrementando la presión sobre un presidente que no se niega a seguir en el gobierno, ¿no? El propio sector privado, pero no el sector privado asociado al CACIF. Sí, el sector privado en general, digamos. Me da la impresión que el momento del presidente para renunciar era la semana pasada, un momento donde la coyuntura estaba en la medida que él siga postergando esa decisión, estas manifestaciones van incrementando la presión que él va a tener para tomar una decisión final. Gerson, mañana es una fecha clave para que se produzca la renuncia del presidente o para forzar la renuncia del presidente, cuando parece que todo el objetivo es lograr llegar hasta el 6 de septiembre. Bueno, yo creo que no necesariamente el objetivo del presidente en este momento podría ser llegar al 6 de septiembre. Yo creo que el presidente simplemente está buscando una vía de acceso para poder tener otro, digamos, una salvaguarda, probablemente no aquí en Guatemala, sino que en otro lado. Pero creo que no es necesariamente hasta llegar al 6 de septiembre. Ahora, pero ¿podría tener él una salvaguarda siendo acusado de delitos comunes? Lo que pasa es de que estamos pensando en un asilo político, pero también no estamos pensando en los países con los que Guatemala no tiene un tratado de extradición. Por ejemplo, hay 3 o 4 tratados de extradición que abarcan, digamos, determinados países, pero hay países con los que Guatemala no tiene un relacionamiento diplomático donde hayamos firmado un tratado de extradición que bien podría estar un presidente de la República allá y no podrían extraditarlo, no necesariamente bajo el marco del asilo político. Pero una comisión internacional contra la impunidad acordada entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, es decir, ¿qué Estado puede favorecer la llegada de un presidente que ha sido ya encausado en delitos comunes, corrupción básicamente? Yo creo que él no está pensando en irse pues me da la impresión que no, más bien él, creo yo, y la ex vicepresidenta le están apostando a que el propio sistema, con sus falencias, sobre todo la parte judicial y la parte probatoria, las pruebas, los puedan eventualmente eximir del caso y quedarse en Guatemala. No creo que estén pensando en irse. Ahora, pero pudieron haberse ido, la ex vicepresidenta en ese ínterin, creo yo que pudo haber escapado. Sí. Pero en su imaginario y en su conocimiento del sistema, piensa que ella apostó en su momento a que con los contactos y los jueces que habían sido nombrados de parte del dúo, ella podía eventualmente, si era sometida a juicio, salir libre. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora para evitar, por ejemplo, el procesamiento, el desarrollo del proceso de antejuicio en el Congreso ha sido, en primer lugar, una llamémosla así, prevención del partido oficial hacia sus diputados para que no asistan por eventuales hechos de violencia. Y luego también hemos conocido de presuntas pláticas con el partido, con el otro partido, el partido líder, y que esto pues le garantizaría al presidente, pues si no una exoneración, al menos una demora lo suficientemente larga como para que las condiciones cambien y suceda lo que dice José Luis Chea. ¿Tú qué piensas, Gerson? Bueno, yo creo que va a ser decisivo. Una marcha convocada para el día de mañana convocada a la sesión plenaria del Congreso de la República. Obviamente los diputados, si no estarán dentro del pleno, pues estarán cerca de él. Es un tema sintomático también. Pero ajustan si los diputados del PP para el... Si los del PP sí, si los del líder no. Si los del líder no. Entonces es un... Pero con 80 votos complejo. Se puede hacer el sorteo el día de mañana y entrar a conocer, integrar comisión pesquisidora. Se necesitan 105 votos para
aprobar el levantamiento del antejuicio. Es correcto. El desafuero. Normalmente yo estaría de acuerdo con esa, digamos, con esa posición. No sé qué, digamos, habría que leer también entre líneas el posicionamiento que ha tenido la Corte de Constitucionalidad ahora con lo de la ley electoral y partidos políticos, porque también, si efectivamente se conoce un antejuicio con 105 votos, también tendrían que aplicar más o menos el mismo criterio de que también el sorteo de la Comisión Pesquisidora pudiera ser con 105, aunque siempre se ha hecho con 80. Entonces, a mí no sé, digamos, por dónde puede ir el tema. Lo planteo, digamos, puede ser que no pase como una posibilidad, simple y sencillamente. Es posiblemente que también él esté pensando en un salvavidas el 14 de enero, entrar con la inmunidad en Parlacén y de ahí seguir manejando el tema de retrasar un posible juicio en su contra. Sin embargo, ya existen dos resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, precisamente sacando al Parlacén de la esfera del antejuicio, ¿no? De la protección por el antejuicio. Es decir, y que fueron las que se le aplicaron a Portillo, ¿no? Correcto, pero él debe estar pensando, porque la lógica de un presidente solitario con los asesores que tiene se distorsiona un poco. Debe ser desesperada, esa lógica. Es una lógica desesperada y no muy bien fundamentada. Entonces le dirán, mire, presidente, existe la posibilidad de Parlacén y siga caminando, no va a haber pruebas, el antejuicio lo vamos a retrasar. Yo quisiera volver sobre un punto. ¿Ustedes creen que hay o no un acuerdo entre Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón a modo de llegar al 6 de septiembre, lograr que se produzca la primera vuelta electoral y de alguna manera, yo no voy a decir legitimar, pero sí concederle autoridad a un candidato Valdizón que puede resultar, como dicen todas las encuestas, bien votado en la primera vuelta electoral? El acuerdo, en todo caso, tendría que ser electoral. Valdizón, en la medida que se acorta su distancia con el número 2, necesita más votos y la estructura del Partido Patriota es una estructura que bien considerable pesa. Si esa estructura con un candidato presidencial que no pesa nada, pero la estructura puede recibir una instrucción y llegar a un acuerdo. Mira, estoy perdiendo casi por 6 puntos o ganando, tu partido me va a dar los puntos que necesito para distanciarme del segundo lugar. Creo que ¿Y qué te ofrezco a cambio? Pero es que ahí es donde viene el tema. Yo sí creo que la negociación, por ejemplo, no es necesariamente partidaria. Porque ahorita el Partido Patriota, realmente los candidatos que están por mucho van a llegar simple y sencillamente porque es el vehículo del Partido Patriota, claro. Pero la negociación la podrían hacer a lo individual. Por ejemplo, te planteamos un ejemplo, un Arístides Crespo. Un Arístides Crespo en el Partido Patriota obviamente es un caudillo en su pueblo, no va a tener necesidad, el Partido Patriota se resquebraja antes inclusive de empezar la otra legislatura y obviamente va a tener que agarrar un camino determinado hacia otro partido político, que muy probablemente sea un partido líder que ya había empezado negociaciones este año con ellos, desde el año pasado con ellos. Entonces es más la negociación individual que puede hacer. Yo no sé si el presidente de la República está en condiciones de negociar como institución partidaria, es muy difícil, pero lo que sí creo yo, y por eso es que sí planteo el tema, para el presidente no sería mayor diferencia realmente si llega el 6 o no, o llega hasta el 14. ¿Por qué planteo esto? Porque un animal herido, digamos ahorita con lo que pasó con la vicepresidenta de la República, ex vicemandataria, obviamente ni siquiera podría decir yo que salen todas las escuchas telefónicas, bueno, muchas tienen al presidente de la República, puede ser un escenario, y que por eso simple y sencillamente no salieron todos. Estaba escuchando el segmento anterior, ¿no? No, pero digamos, lo que sí es cierto es que el partido Patriota está huérfano, ¿verdad? Totalmente. Es decir, todavía hasta antes de la detención de la vicepresidenta Roxana Valdetti, las directrices venían precisamente de ella. Es decir, a partir de la detención, pues el secretario general Valentín Gramajo ha tenido que asumir por sí mismo la dirección del partido. Es decir, ya no es... No, y recordemos que si en algo es experto Valdizón es en negociar con diputados. Ahora lo que tiene que bajar es de nivel y negociar con los alcaldes. Un alcalde va a decir, bueno, yo voy a ganar, pero mi candidato presidente obviamente no tiene ninguna posibilidad. Entonces voy a estar con el próximo presidente, el líder. El patriota le representa al líder ese porcentaje que en un escenario real le podría dar la ventaja sobre su más cercano competidor en la segunda vuelta. ¿Ustedes se encuentran razonable el temor de que si Otto Pérez Molina abandona la presidencia de la República, se produzca un rompimiento constitucional en el país porque Alejandro Maldonado no sea suficientemente sólido o en control de la situación para llevar adelante el gobierno, por ejemplo, hasta las elecciones o a la segunda vuelta? Pienso que no, la crisis que tenemos es una crisis de gobierno, perdón, no de un Estado de Derecho. Es decir,
el sistema está demostrando que funciona, hay mecanismos, hay institucionalidad, nos guste o no, con cierta debilidad, pero está funcionando el sistema, la democracia está resistiendo estos embates. No creo que haya una posibilidad de rompimiento constitucional. Ahora, en el caso de los apoyos que le quedan al presidente, pues obviamente uno de los últimos que se le fue, o aparentemente se le fue el del CACIF. Pero el presidente estaba siendo sostenido todavía por el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué medida este tipo de ataque contra la comunidad internacional lo debilita? Esa sonrisa de José Luis Chea. A ver, explique esa sonrisa. No, la verdad es que no tiene mucha lógica. ¿Cuál fue el punto de ruptura? Porque tanto la embajada como el sector privado organizado habían apuntalado el sistema. Creo que el rompimiento viene cuando ya la propia posición de ambos es insostenible frente a la acusación de la CICIG. Sí, totalmente. ¿Está de acuerdo? Sí. En que en términos generales se explica el retiro del apoyo de CACIF y de la Embajada de Estados Unidos a la figura del presidente. Yo lo que creo es que era un momento tan, digamos, tan importante, por decirlo así, en el momento de investigación que llevaba la CICIG, que no podía hacerse a un lado, digamos, ni podía dejarse pasar por alto a pesar de los apoyos, pero era el momento procesal oportuno de poderlo sacar por el momento en que se debe de realizar las investigaciones. Y porque el timing es correcto, digamos, hace 2-3 meses había mucha incertidumbre y no se conocía exactamente a qué escenario podría conducir una decisión de este tipo. A 2 semanas de las elecciones y con la institucionalidad bien establecida, el orden de sucesión y los mecanismos constitucionales, pues la verdad es que el país puede vivir sin presidente. Ya vive sin vicepresidente. ¿Por qué no vamos a vivir? Yo me animaría a decir que ya vivimos sin presidente. Sí. Ahora, quiero volver sobre el tema del CACIF. Es decir, fue uno de los últimos apoyos que tuvo el presidente. Pero lo que, por ejemplo, llama la atención es la forma como le pide la renuncia. Es algo así como, presidente, tenga la bondad de renunciar, por favor. Pero a la vez no apoya, digamos, los movimientos para forzar a la renuncia del presidente. Es decir, ¿cómo queda el CACIF entonces en una circunstancia como esta? Yo creo que también hay que recordar que hay muchas colas machucadas en esto. Y obviamente, por ejemplo, el mensaje del presidente de la República creo que fue también claro, el decir me voy yo, se van otros conmigo. Y ese tema también de las dos líneas. De las dos líneas, totalmente. Y ese tema creo que también es complejo porque no solamente manifiesta de que nadie que no tenga nada que perder va a salir a manifestar y a decir lo que realmente piensa. Entonces es el que mantiene, digamos, cierta distancia, cierto recelo en lo que va a plantear, como en este caso lo está haciendo el determinado sector, entonces significa que hay cosas que obviamente nunca quiere que salgan a la luz pública, y eso también es complejo. Gerson, pero, y José Luis también, uno ve que se retiran el CACIF de su apoyo al gobierno y retiran cuadros a sus ministros. Sí, a sus ministros, a su comisionado. Pero el presidente de inmediato sustituye esos cuadros con un capital emergente guatemalteco. Correcto. Que proviene de la telefónica más grande en este país. En efecto, ese cambio fuera de las renuncias eso también tiene un significado político más amplio, llegan 2 sustitutos que representan en efecto un capital emergente. Creo que él está aprovechando la oportunidad de colocar 2 personajes importantes afines a su grupo. Y es otro golpe al CACIF. Sí, digamos, ya es un golpe interno entre contendientes del mismo equipo, pero sí, es un nuevo grupo el que toma 2 posiciones importantes que tradicionalmente han pertenecido o son nombrados de acuerdo y en consenso con el presidente. Al capital tradicional. Es correcto. Otra pregunta más. La Procuradora General de la Nación ha publicado, después de que se reputó por repetidas fuentes que la Procuradora había insistido en que el presidente permaneciera en su cargo e incluso había ayudado a delinear una estrategia legal para defender su posición frente a la CICIG, hoy publica un campo pagado pidiéndole la renuncia porque dice: usted ya no representa la unidad nacional, que es una obligación constitucional del gobernante. Sí, yo creo que la Procuradora debería demostrar por lo menos, digamos, ser más coherente con el tema como lo plantea. Obviamente creo que los guatemaltecos lo pueden ver medianamente bien. Pero lo que hizo hoy es letal. Totalmente, por eso creo que debería de haber planteado mejor su renuncia. Si en dado caso cree que el presidente debe renunciar, hay que recordar que ella también fue nombrada por el propio presidente de la República. Y ese tema también lo complejiza porque no necesariamente eso, sino que también, digamos, en sus anteriores cargos también se le vinculaba en alguna medida al partido oficial.
no solamente es el puesto que hoy ocupa. Pero hoy se desmarca. Entonces, no sé si se desmarca, yo creo que simple y sencillamente está teniendo una acción para poder generar, digamos, visiblemente un posible intento de desmarque. No sé si se pueda desmarcar del todo, no sé si realmente ha querido desmarcarse del todo o simple y sencillamente es una respuesta a determinadas presiones para asumir determinadas actitudes. Usualmente este tipo de puestos se prolongan de gobierno a gobierno, al menos teóricamente. ¿Cuál es el periodo del Procurador General de la Nación? 4 años. 4 años, pero es a medio periodo en donde se... Ella tendría, en teoría, 2 años y medio más. Ajá. Yo me da la impresión que durante el fin de semana, después del sábado, en esa caldeada reunión de gabinete, donde hasta una foto hay donde está ella con el presidente y la ministra de Gobernación, me da la impresión que el domingo tuvo oportunidad de reflexionar y escuchar otras opiniones. Ella también tiene una imagen que viene de una familia prestigiosa, de un papá importante, y es posible que en este momento esté pensando en su propio prestigio personal. Pero este tipo de decisiones, si yo le pido la renuncia al presidente como funcionario, mi primera obligación es renunciar yo mismo, pues, porque no hay un honor en servir a un delincuente, pues. Señores, su expectativa es, ¿el presidente se va antes o después del 6 de septiembre? Después. ¿Después, dice Gerson? Obviamente después, él no quiere irse, contra toda lógica, y tal vez por su formación militar va a seguir hasta el final, hasta que no tenga otra alternativa que... Un último vaticinio, ¿hay elecciones el 6 de septiembre? Sí, por supuesto. Totalmente. Gracias por acompañarnos. A las 8:45 le pedimos a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval que nos cuente qué se ha dicho en las redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes, tenemos mensajes al respecto. Nos dice Jorge Molina, un acuerdo que probablemente se rompa después de las elecciones cuando ya no serán útiles los pocos que queden. Nos plantean, es complejo lo que el CACIF está tratando de esconder. ¿Cómo es que ahora no se pronuncian? Si aún le queda un poco de dignidad, Otto Pérez debería de renunciar por el bien y la estabilidad del país. Buenísimo, el país puede vivir sin presidente, mejor dicho, ya vivimos sin presidente, dice Zaira. Mañana en la respuesta sobre quitarle el antejuicio a Otto Pérez Molina, ¿se verá o será para apantallar que no? Aunque sí haya, nos dice David Cruz. Fijo que sí, porque por eso Manuel Valdizón no asoma ni la nariz, no se pronuncia, porque sabe que son la misma cosa. Y César Ruiz nos plantea, ¿en qué beneficia al país la renuncia del presidente versus siga el proceso judicial? Otto Pérez Molina ya está condenado, es lo que dice César. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Entramos al debate, estaremos junto con Carmen Ortiz y Cristian Manolo Castillo. El hashtag será Crisis Pérez Molina. Estaremos hablando del paro nacional de mañana, estaremos hablando también de las múltiples voces que han pedido la renuncia del actual presidente de la República. Crisis Pérez Molina, nuestro hashtag.